Bueno, pues muchas gracias a todos los que ya están conectados. Vamos a dar inicio con el webinar que tenemos el día de hoy, que es con nuestros compañeros de LONGi, ¿sí? Una marca top en módulos fotovoltaicos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Luis Aguilar, ¿sí? Ahorita en unos minutos más se estará presentando con ustedes. Los invitamos a que cualquier duda que tengan, pregunta que surja durante todo el lapso de la presentación, nos lo vayan dejando en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat, y con todo gusto al final, ¿sí? Al final del webinar, de la presentación, dedicamos un espacio a resolver todas estas dudas. ¿Sí? Un último favor antes de pasar con el ingeniero Luis. ¿Me podrían confirmar si todos los que están conectados pueden ver bien la pantalla y se escucha correctamente el audio? Por favor, lo pueden ir anotando ahí en el chat, ¿sí? Y pues nada, ingeniero Luis, si me apoya ahí a presentarse un poco con nuestra audiencia que tenemos el día de hoy, por favor. Gracias, Cristian. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad que nos dan, por el tiempo que nos dan para presentar nuestra marca. Hoy vamos a tocar pues, un tema muy importante que consideramos que es vital para los proyectos actuales de generación distribuida. Lejos de pues hacer un énfasis en quiénes somos, vamos a presentarles para quienes no nos conozcan de manera muy expedita nuestra compañía. Nos interesa muchísimo presentarles el producto que tenemos disponible ahora mismo con nuestro distribuidor Solar Center y también la potencia que también van a tener disponible próximamente con ellos, y que bueno, ustedes tengan un conocimiento un poquito más a fondo de lo que es nuestra marca, cuáles son nuestros valores agregados, cómo los interpretamos, cómo pueden ser de utilidad para sus proyectos, desde los más pequeños, residenciales, hasta los que son pymes pequeñas y obviamente pues los comerciales industriales, ¿no? En este sentido, pues les agradezco mucho su tiempo y comenzamos. Para quienes no nos conozcan, bueno, LONGi es una empresa china, ya llevamos 21 años en el mercado y nos consideramos más que un fabricante de módulos fotovoltaicos, una empresa de tecnología como tal para toda la industria. En este término, durante los últimos 15 años, nos hemos preocupado por fabricar, pues, la oblea de silicio, ¿no? Perdón, en los últimos 21 años, desde nuestro origen, nosotros nos hemos dado a la tarea de solo fabricar tecnología monocristalina, ¿no? En ese sentido, para quienes ya tienen tiempo en la industria, pues ustedes habrán notado que antes la tecnología policristalina pues era la predominante en el mercado, sobre todo por el término de costo. ¿Qué hicimos nosotros o cuál fue nuestro diferencial? Pues llevar toda esta parte tecnológica de hacer la tecnología monocristalina más accesible, ¿no? En términos de costo y sobre todo, pues más asequible también para los usuarios finales. En este sentido, fuimos reconocidos pues como una empresa de alto valor en el mercado, además obviamente pues de toda la parte de números en términos de ganancias de operación y ganancias netas, pues ya somos aproximadamente más de 60,000 empleados a nivel global. En México tenemos una asistencia técnica con una persona en el norte del país, su servidor que se encuentra en el centro del país y también la dirección para todo lo que es el mercado hispanoamericano de Latinoamérica, lo hacemos desde aquí. En ese sentido, bueno, también toda esta parte de, pues, la estructura financiera de LONGi, nosotros la queremos trasladar hacia ustedes en términos de que somos una empresa que va a estar aquí a lo largo de toda la vida de sus proyectos. Entonces, queremos trasladarles esa confianza, esa tranquilidad, que cuando ustedes tengan algún tema de garantías, algún tema relativo a la marca, pues obviamente puedan acercarse a nosotros, que sepan que sigamos existiendo y también pues que sepan que vamos a sustituir ese producto en caso de que sea una garantía, ¿sí? Con la tecnología asequible
más cercana que esté disponible en el mercado. Esto lo quiero dejar pues de una manera muy precisa, que se quede mucho en su memoria, ¿no? Para lo que somos como marca, porque hay una frase muy importante para nosotros, es estandarizar la industria. Y en este sentido, bueno, como ustedes sabrán, pues pues somos parte del score, tenemos uno de los más altos scores en Altman Sí, como uno de los fabricantes fotovoltaicos más grande, de hecho, pues el más importante en términos de operación estable, desarrollo sostenible, rentabilidad. Somos fabricante Tier 1, tenemos ya pues esta parte de la bancabilidad AAA, y además esta parte de la bancabilidad es muy importante porque a final de cuentas cuando ustedes van a ofrecer algún proyecto, lo que queremos es que ustedes les presenten un producto que también ustedes les van a garantizar, pues obviamente la buena operación y las garantías, ya sea desde el proyecto más pequeño local, ¿no? Al dueño de una casa, hasta al director financiero de una empresa, ¿no? ¿Qué queremos demostrar en este sentido? Que al tipo de empresas al que queremos llegar, que son comerciales, industriales, que tienen procesos de fabricación, que tienen muchísimos años en la industria, pues obviamente también confíen en un producto que tiene muchos años en la industria, una marca verticalmente integrada, ¿no? Porque fabricamos desde la oblea de silicio hasta el módulo, y en algunos, y ya en China estamos pensando, pues obviamente en la construcción de grandes plantas e inclusive el hidrógeno, que es hacia donde vamos, ¿no? Pero sobre todo, pues esta certeza, ¿no? De que vamos a tener una marca que les va a dar muy buenos retornos de inversión y obviamente adicional, pues a todo el respaldo que tenemos, ¿no? Prácticamente en los 7 años que tenemos fabricando módulos, como les decía, nosotros comenzamos fabricando la oblea de silicio, alcanzamos la bancabilidad al 100% en un tiempo récord a comparación del resto de las marcas. Entonces también eso nos da pues una idea del crecimiento sostenible que hemos tenido. Hemos prácticamente del 2018 al 2022, estos son los últimos números, pues crecido de una manera exponencial. Actualmente, este número lo vamos a actualizar, tenemos una capacidad de 60 gigas de fabricación para lo que es el módulo fotovoltaico y de 85 gigas para toda la parte de la oblea de silicio, o mejor conocida como el wafer de silicio, ¿no? Me voy a permitir mostrarles para quienes quieran redefinir esta parte, pues lo que es cómo han sido las generaciones y cuáles han sido, pues obviamente, los cambios tecnológicos, ¿no? Como verán aquí, pues tengo una oblea de silicio, este es obviamente de una generación anterior, pero este wafer monoperc es el que nosotros, pues prácticamente hemos fabricado durante los últimos 21 años, y hoy, que es un mercado maduro, con una capacidad global de 125 gigas solo para el wafer y el módulo, nosotros tenemos prácticamente más del 50% del mercado. ¿Y esto qué significa? Que prácticamente uno de cada 2 módulos que tienen tecnología monoperc, y ahorita vamos a hablar un poquito de las generaciones, usan nuestra celda. ¿Cuál es obviamente la diferencia? Pues el trato y la capacidad tecnológica que cada marca tiene para ofrecer las degradaciones y las eficiencias y obviamente pues la buena operación de los módulos, ¿no? Aquí un poquito de más números en términos de bancabilidad. Bueno, como ya les comenté, tenemos esta parte de AAA, ¿no? ¿Cómo nos hemos movido a través de la industria? Como ustedes habrán visto y como ahora les enseñé el wafer, prácticamente pues estamos ya en la 5ª generación de los módulos, ¿no? Quienes tendrán más tiempo en la industria y son ya muy expertos en este tema, pues conocerán que comenzamos con módulos monocristalinos que empezamos en los 270, 300, 330 watts, que fue el estándar durante mucho tiempo,
¿Por qué? Porque era un módulo muy amigable, estábamos en el tamaño de 2x1, era un módulo ligero, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, obviamente, pues uno de los mercados más grandes a nivel global es el del utility. Y empezamos a trabajar en eficiencias y en cómo alcanzar y romper récords en tanto en la eficiencia de la celda como en aprovechar al máximo la superficie de los paneles. Y en este sentido, de la primera generación a la segunda, lo que hicimos también nosotros fue hacer este descubrimiento de la capacidad de tener módulos bifaciales. Ya aparecieron las potencias un poquito más altas en 375 watts, etcétera, pero también descubrimos que el albedo, al nosotros utilizar la tecnología de doble vidrio, podía ser un diferencial al momento de pues, tener estos proyectos tanto de gran escala como proyectos, por ejemplo, pequeños aislados, ¿no? En tierras donde pudiéramos aprovechar el suelo de tepetate, ¿no? Que es muy abundante en México, que pudiéramos hacer algún trabajo o inclusive, pues, revolver con cal, aprovechar o maximizar el brillo de esa tierra y tener ganancias por la parte posterior. Esta tecnología bifacial, también Longi pues se encargó, ¿no? De hacer este salto tecnológico y empezar a hacerla una realidad. Hoy en día, bueno, hay más de 12 gigas a nivel global de todas las marcas de esta tecnología bifacial. Cuando llegamos a la tercera generación, bueno, ya descubrimos que podíamos tener mejoras eléctricas y alcanzar potencias más altas cuando dividimos la celda y empezamos a usar la tecnología de media celda, ¿no? Aquí todavía teníamos, pues, celdas más pequeñas, de 5 a 6 busbars, ¿no? Descubrimos que podíamos alcanzar los 385 watts de potencia y también con la tecnología de media celda, bueno, evitar muchas pérdidas en el sombreado, ¿no? Sobre todo en las instalaciones. Cuando llegamos a la cuarta generación, descubrimos también que podíamos aumentar el número de busbars, que podíamos seguir trabajando en un modelo de media celda, pero ya cambiamos al tamaño de 166 milímetros. Es decir, salimos del estándar del tamaño del 2x1, ¿sí? Pero aquí ya alcanzamos potencias que llegamos inclusive hasta los 450, 455 watts de potencia. Obviamente, dentro de esta parte nosotros no hemos crecido tanto en tamaño, como ahora lo verán en los modelos de quinta tecnología que tenemos con nuestros amigos de Solar Center, que es la que ahora les vamos a presentar. Que ya la quinta generación, para este año lo que queremos es alcanzar una mínima potencia en el mismo tamaño, entre los 555 y los 560 watts de potencia, pero ya no aumentar los tamaños. ¿Por qué? Longi es muy importante, está trabajando en la eficiencia de los módulos, ¿no? Entonces no queremos irnos a tamaños muy grandes y ahora les vamos a enseñar por qué. Algo adicional y muy importante que queremos que sepan es que también dentro de la parte de la industria, pues fuimos los primeros que ofrecimos la degradación menor al 2% en los primeros años, cuando el resto pues estaba un poquito arriba, ¿no? Ofrecían el 2.5. Nosotros pusimos esta garantía por escrito del menos del 2% y además tenemos una degradación probada que es del menos del 0.55 al año para llegar al 84.8. Hemos hecho muchos experimentos en diferentes latitudes, con diferentes tipos en diferentes tipos de ciudades, con diferentes tipos de techos, con diferentes tipos de pisos, donde se ha demostrado que inclusive la degradación del primer año es muchísimo menor, ¿sí? Y la de las subsecuentes también está debajo del 0.55. Entonces también, ¿qué les queremos trasladar en este sentido ahora que esto ya es un estándar? Que Longif también ha sido pionero en empujar en esta parte, ¿no? De darle un muy buen tratamiento tecnológico a la celda, ¿no? De trabajar en las degradaciones, lo verán en el nuevo estudio de PBL, ¿no? El cual ya tiene pues a los top performers del año pasado, ¿no? Donde también estamos incluidos. Y precisamente, pues estas pruebas, ¿no?
se sujetan PBL, por ejemplo, a comparación de la UL o de la IEC, pues hace o cuadruplica el nivel de exigencia para dar este certificado, ¿no? Lo mismo que TÜV y algunos laboratorios externos, ¿no? Y bueno, hablando específicamente del producto que tenemos disponible ahora con nuestros amigos de Solar Center, la tecnología HIMO 5, nuestra nomenclatura normalmente no tiene nombres comerciales. La idea es llamarlo High Efficiency Module y la generación a la que pertenece. Y en este sentido, bueno, es el HIMO 5, que es la quinta generación, y con el nuevo tamaño de celda M10, que es el de 182 milímetros. Para llegar a este tamaño que actualmente ustedes están viendo en el mercado, nosotros tuvimos que considerar muchísimas cosas. Y entre ellas, pues prácticamente teníamos que considerar cómo ha crecido el mercado. Les comentaba un poquito de la tecnología bifacial y ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Realmente han cambiado mucho los precios porque la tecnología bifacial, pues obviamente para nosotros era el doble costo de vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces teníamos que pensar muy bien a qué tamaño íbamos a lanzar al mercado, sobre todo al de generación distribuida, porque obviamente los grandes proyectos de utility iban a tener su propio volumen. Entonces, ¿qué producto se nos iba a hacer para nosotros el más viable para el comercial industrial? Y en este sentido, pues pensamos en toda la parte de los insumos, el vidrio, el aluminio, la plata, el mismo silicio, obviamente, toda la materia prima para saber qué tamaño iba a ser el ideal para nosotros. Después, pues obviamente las cargas mecánicas, que por ahí un poquito más adelante les voy a enseñar un slide respecto a esta parte. Cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a evitar tener más puntos calientes, cómo íbamos a quitar el estrés de la celda, porque también para nosotros era muy importante ofrecer una tecnología que trabajara sobre esta parte, ¿no? También, obviamente, y ustedes los últimos 2 años también lo han visto, de repente empezaron a salir módulos muy grandes y el resto de los componentes del sistema no es, una disculpa, no es que se quedaran atrás, sino que teníamos que trabajar también en la compatibilidad de los mismos. Entonces pensamos muchísimo en la capacidad de los inversores, en el uso, en el gasto, por ejemplo, también del acero para los trackers y las estructuras, toda esta parte, inclusive en el grueso del cable que ustedes iban a utilizar. Entonces también nos enfocamos en la compatibilidad del sistema. Y lo más importante también, en el usuario final, la instalación del módulo, la manipulación y los acomodos. ¿Por qué? Yo se los digo como experiencia personal. Yo tengo 4 módulos de 450 watts de la generación anterior en casa, ¿no? Y ya de por sí, pues era un tamaño que salía del estándar y es pesado. Entonces también empezamos a pensar cuál iba a ser la mejor manera de manipular el producto y cómo iba a ser su acomodo en la estructura. Hace unas semanas platicando con algunos colegas que desarrollan la estructura, pues también platicábamos en ese sentido, pues cómo los rieles también tuvieron que cambiar de tamaño y Cristian por ahí también nos podrá dar su opinión al respecto, ¿no? Entonces, toda esta parte también era muy vital para nosotros. Y también finalmente, pues la transportación del módulo, ¿no? Evitar microfracturas que a futuro se convirtieran en reclamos de garantía, la transportación terrestre, la parte de los envíos, su carga y descarga, y sobre todo, por ejemplo, para ustedes, compañeros instaladores, que de repente dicen, bueno, yo instalo a una pequeña escala y obviamente, pues quiero tener un módulo que no tenga tanto movimiento o no tenga tanto riesgo en su transportación cuando yo lo lleve a mi cliente final, ¿no? Y en este sentido, pues es como llegamos a la celda de 182 milímetros. Consideramos, obviamente, hicimos una reingeniería del proceso y consideramos toda la parte de la transportación del contenedor, ¿no? Es decir, toda la parte de la altura, el margen, cuántas piezas nos iban a caer por pallet, que en este momento son 31, cómo lo íbamos a empacar, si íbamos a hacer un acomodo horizontal, si iban a venir parados, etcétera. Y entonces a partir de ahí decidimos hacer 6 columnas, perdón, de celda y
hacer esta celda de 182 milímetros. Entonces, el tamaño, este tamaño de 182 milímetros lo determinamos de acuerdo al ancho del módulo como tal. Y en este sentido, pues también tuvimos una optimización logística, que es prácticamente, como les comentaba, pues tratar de llegar de la mejor manera, ¿sí?, al usuario final, como lo ven en la tercera foto. Además, y aquí es muy importante compartirles esta precisión, aquí es un ejemplo de un módulo con cable corto, pero que sepan que para el mercado mexicano traemos cable como mínimo de 1.20 de largo a 1.40 con conectores Longi. Entonces, lo que queremos es evitar que ustedes también tengan un gasto adicional al tener que ponchar los MC4 adicionales, etcétera, etcétera. Entonces, también pensamos en esa solución para el mercado mexicano en este sentido. Esta parte, continuando con el tema de la celda, pues quisimos tomar tanto el tamaño del contenedor, como decíamos, como su manipulación, y como les decíamos, no hacer un acomodo que incrementara el riesgo de microfracturas, el riesgo de caídas, por ejemplo, al venir parados, o que ustedes se valgan de herramientas adicionales para manejarlo, que también es muy importante para nosotros. Aquí, por ejemplo, estamos ya viendo generaciones, como les decía, de módulos de 600 o de más de 600 watts, ¿no? Y prácticamente, además de que no viene optimizado dentro del contenedor, pues nosotros, yo a título personal mido 1.74, ¿no? Esta es una foto real que tomamos en una feria de un módulo más grande, y además que estamos hablando que tienen pesos arriba de los 30 kilos. Entonces, quisimos hacer y queremos hacer este énfasis en que la optimización de los módulos tiene que ser basado en el tamaño óptimo de la celda y considerar siempre la manipulación del usuario final. Aquí quería mostrarles algo muy importante también en ese sentido, y es que hace un año, precisamente cuando empezaron a salir estos módulos de quinta generación, pues con nuestros amigos de TV North, ¿no?, de TV Reynal, con quienes también tenemos la certificación, pues hicieron una prueba de túnel de viento, ¿no?, para verificar precisamente y demostrar que el largo de los módulos, pues tenía que estar sujeto o estaba sujeto a cargas dinámicas muchísimo más riesgosas, ¿no? Y en ese sentido, pues simulamos una carga de viento de 60 metros por segundo. Entonces, cuando nosotros metimos nuestro módulo, que es el que ustedes ven aquí, ¿sí?, pues lo comentaba un compañero en el webinar pasado, es prácticamente como una regla, ¿no? Entre más largo sea el módulo, pues menos resistencia o menos rigidez va a tener al momento de tener una carga de viento. Y si sabemos que en el mercado mexicano, obviamente, pues hay instalaciones de costa y toda esta parte, pues obviamente hay vientos muchísimo más fuertes que 60 metros, ¿no? Entonces, también es algo que queremos que ustedes consideren que es muy importante. Lejos de irse por una potencia más grande, lo más importante es que consideren, pues, todas las variables que van a tener al momento de ya instalar los módulos como tal. Y así llegamos, por ejemplo, a lo que tenemos ahora, ¿no? En este caso, por ejemplo, los parámetros del producto, que es el Longi 545, que ahora está disponible con Solar Center, pues tenemos pues un voltaje menor, ahora que es un módulo de muchísimo más amplia potencia, un amperaje que nos permite pues tener más módulos en string, y sobre todo pues un coeficiente de temperatura que ahora lo tenemos inclusive para los módulos que vamos a presentar, debajo del 0.33% por cada grado centígrado. Es decir, vamos a tener muchísimo menos pérdidas. Como les decimos, pues ahora actualmente el tamaño es muy óptimo, es pues de 2.25 por 1.13, prácticamente con 27.2 kilos. Y alcanzamos ya los 545 watts de potencia. Para hablar un poquito de la parte del coeficiente de temperatura y del estrés de la celda, también para nosotros es muy importante
presentarles esta tecnología, ¿no? Que es única en el mercado. Ningún otro módulo tiene nuestra tecnología de soldadura inteligente. ¿Qué hicimos con esta parte de soldadura inteligente? Incrementamos la eficiencia del módulo alrededor de 0.3%, ¿sí? E hicimos un sellado triangular. Entonces, en esta sección triangular lo que hicimos es que estamos permitiendo que los fotones tengan todavía una oportunidad más de generar energía antes de dispersarse, ¿no? Es decir, con esta sección triangular, también lo que logramos fue tener una sección plana que lograra una soldadura más densa y que redujera el estrés de la celda. Y además de eso, tenemos un menor espacio entre celdas para precisamente llegar a todo este tema de eficiencia. Como les comentaba del sellado triangular, pues obviamente voy a hablar un poquito de estas generaciones, ¿no? En la primera parte o la primera generación de módulos, pues teníamos un soldado rectangular, ¿no? Entonces prácticamente, pues los fotones literalmente solo tenían esta oportunidad, ¿no? De llegar a la celda, ¿no? Al EVA, llegar a la celda y tener la segunda oportunidad con el vidrio y hasta ahí. Lo demás se dispersaba. Cuando llegó la segunda generación de Bosbar redondo, pues ya teníamos también, además de este rebote, pues una oportunidad de que algunos fotones se dispersaran alrededor de la celda. Pero con esta ya generación triangular, pues tenemos todavía más capacidad, ¿sí? De absorber muchísimo más luz y de darle otra oportunidad a través de una dispersión, pues, si no más uniforme, sí que vaya a todo el largo de la celda con el sellado y aprovechar muchísimo más la generación. Tenemos clientes que nos han comentado que les da, que Longi les da dentro de las simulaciones al momento que hacen la interconexión, al momento que hacen pues ya el término de la instalación, les da muchísimo mejores rendimientos precisamente porque este tipo de soldado les permite tener una generación muchísimo más eficiente. Y sobre todo, que esta tecnología de soldadura inteligente reduce el estrés de la celda hasta en un 20%. Entonces, aquí tenemos pues prácticamente un análisis, ¿no? De lo que sería el bus bar triangular y un bus bar circular. Si ustedes ven, pues la diferencia del bus bar circular se ve un poquito más gris, ¿no? Y en la parte de la parte triangular, pues es un poquito más claro. Entonces, ¿qué significa? Que esta tecnología lo que está permitiendo es dispersar precisamente la temperatura, ¿sí? Y entonces disminuir el estrés de la celda y que tengamos muchísimo más ganancias cuando tengamos temperaturas muchísimo más altas. Entonces, prácticamente lo que nosotros queremos presentarles es que esta tecnología que no van a encontrar en ningún otro módulo les va a dar muchísimo mejores resultados, ¿no? Inclusive, como les comentaba, para este año y cerrando un poquito esta parte, pues vamos a alcanzar potencias de hasta 555 watts con eficiencias de 21.7% en el mismo tamaño, ¿no? Que tenemos también un tamaño óptimo tanto para los proyectos grandes, ¿no? Como para los proyectos pequeños. Próximamente también, junto con Cristian, vamos a dar pues la introducción de un módulo que tenemos también en 66 celdas, ¿sí? Pero que se acerca muchísimo al 2x1. Si se fijan, lo que estamos manteniendo es el ancho del módulo. Una disculpa. Estamos haciendo un tamaño más óptimo, inclusive de 25.3 kilos, pero va a alcanzar 500 watts de potencia. Entonces, estamos trabajando en esta parte donde la tecnología de la soldadura inteligente, la eficiencia del módulo y el formato que manejemos sea muchísimo más amigable. Queremos hacer módulos que tengan un estándar, que el tamaño sea lo más ligero posible para los techos de
10, 20, 30 metros a los que ustedes están acostumbrados. Simplemente la fachada de una fábrica me parece que el mínimo son 8 metros. Ya no hablemos de fábricas muchísimo más grandes que inclusive tienen grúas, pues obviamente son espacios muchísimo más altos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que tengan estas consideraciones para que se vayan por un módulo muchísimo más eficiente, que puedan maniobrar de una manera muchísimo mejor en estos techos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues hacer una comparación de lo que platicábamos al principio, ¿no? Como bien saben, nosotros nos hemos enfocado en la tecnología y en el tamaño de celda de 182 milímetros, y está el otro mercado de 210, de una celda de 210 milímetros, que obviamente son pues módulos muchísimo más robustos. Pero aquí empezamos con los detalles, ¿no? Cuando tengamos potencias similares, pues también vamos a perder eficiencia del módulo, y es algo en lo que LONGi está muy enfocado. Nosotros queremos hacer módulos cada vez más eficientes. Obviamente también ellos, la otra familia de wafers, también utilizó la tecnología half-cut. Obviamente el acomodado, como les decíamos, es diferente. Nosotros lo tenemos a 6 columnas, el de ellos pues es a 5 columnas. Y obviamente pues el acomodado es 72, 144 para nosotros, nuestro estándar, y 55 contra 110, ¿no? De algunos otros productos. Pero aquí también viene algo muy importante, que es el tema del peso. Módulos de 29 kilos contra 27.2, pues ya hace una diferencia, ¿no? También en la parte de la mano de obra y en términos hasta de seguridad para los instaladores, ¿no? En términos, pues de corriente, sí, efectivamente la nuestra es muchísimo más alta, pero también nosotros estamos trabajando muchísimo, ¿no? En trabajar en los amperajes. Y también, pues obviamente la parte del transporte, ¿no? La cantidad de kilowatts que podemos manejar, ¿no? Por este contenedor, sobre todo para, pues obviamente hacer una eficiencia en el transporte. Y también, bueno, también presentarles que próximamente también con nuestros amigos de Solar Center vamos a tener el modelo de 550 watts, que ya tiene una eficiencia, como les comentaba, son ya es de 21.5, perdón, es el mismo corte en half cut. Y aquí, si ustedes se fijan, un módulo muchísimo más robusto de 600 watts, por ejemplo, pues ya empieza a perder también eficiencia, ¿no? Tiene un acomodo pues similar, ¿no? Pero ya es muchísimo más grande, ¿no? Nosotros nos estamos quedando pues también en un tamaño ideal, estandarizado sobre todo con los anchos, ¿no? Ya estamos hablando de pesos que ya sobrepasan los 31 kilos, cuando nosotros estamos manteniendo el mismo peso, ¿sí? Y seguimos cuidando las propiedades eléctricas. Y también, pues en la potencia por contenedor, pues ya tenemos una capacidad que es un diferencial. Entonces, todos estos aspectos también a nosotros nos gusta mostrárselos para que ustedes tomen la mejor decisión en el módulo que van a escoger para sus proyectos. Al final de cuentas, para LONGi, lo más importante es que ustedes le vendan energía al cliente. Nosotros no queremos que solo le vendan el módulo. Nosotros queremos que le vendan generación, que le vendan retorno de inversión, ¿no? Ya si nos vamos inclusive a los módulos de 650 watts, ya obviamente cambian todos los parámetros, ¿no? Ya estamos hablando de pérdida de eficiencia, ya estamos hablando de pesos arriba de los 33 kilos. Nosotros seguimos en esta parte de 27.2, seguimos cuidando del amperaje para que ustedes pues puedan conectar pues la mayor cantidad de módulos en string, ¿no? Entonces, también pensando en lo que les comentábamos de la compatibilidad del resto de los componentes, hay una frase que me gustó mucho, también decía al principio, que me gusta. Yo creo que una industria ya es madura cuando ya hay productos estandarizados. Entonces, mientras hay todos estos tamaños en el mercado, nosotros nos estamos quedando en un tamaño estándar que sea manipulable, que considere todos los aspectos de la instalación de todas las escalas, ¿sí? Y que obviamente
pues sea compatible con el resto de los componentes. En México tenemos instalaciones con todos los, perdón, con todos los inversores, ¿no? Todas las marcas que maneja también Solar Center, hemos hecho pruebas, la compatibilidad y el rendimiento del módulo es prácticamente similar y eso es lo que nosotros queremos garantizarles a ustedes. Hagan la combinación que les acomode a ustedes, obviamente el inversor, que a ustedes también les convenga y que ustedes sepan que para nosotros es muy importante esa estandarización y que ahí es donde vamos a enfocar nuestro mercado. Si hay alguna duda, algún comentario, Cristian, no sé si gustes abrir el micrófono. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por mi parte sería todo. Me gustaría que consideraran estos aspectos. Yo me pongo a sus órdenes y les agradezco muchísimo su tiempo. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. Apóyenos, porfa, si tienen alguna duda, tienen pregunta, anécdotas también, se vale, ¿por qué no? Alguna anécdota. Sobre todo hay un punto muy específico que tocaba Luis, el tema del panel, mientras más grande es, por el tema de dimensiones, hablamos de un peso considerable y son condiciones específicas para poderlo manipular. Yo recuerdo, como comentas, como por experiencia, con los módulos de 330, 285, todo eso, entre una persona lo podías levantar, ¿no? Sin problema. Y ahorita con los nuevos módulos, pues obviamente necesitas una correcta manipulación, revisar tus condiciones y para eso, pues como siempre, ¿no? Como siempre les recordamos en los webinars, acérquense mucho a Solar Center, con el área de ingeniería, con su asesor de ventas y sobre todo lean el manual. ¿Sí? Guíense totalmente de las especificaciones que vienen en el manual, porque un sistema fotovoltaico realmente es un, es un sistema que tenemos que dimensionar e instalar en conjunto con todas las compatibilidades posibles. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de estructura, en los manuales, ¿sí? Vienen los espacios que tienen que poner los rieles para evitar estrés del marco. ¿Sí? Hay que revisar, por ejemplo, la compatibilidad de los MC4 para evitar puntos calientes, algún arco eléctrico ahí. Todo hay que hacer una revisión para asegurar pues sobre todo el funcionamiento y la vida útil, ¿no? Que es realmente lo que nos importa. Algo que hemos coincidido en los eventos, en los diferentes eventos que hemos tenido aquí en Solar Center, es ¿por qué es importante cuidar esta parte? Si al cliente tú le das 10, 15 kilowatts de más al mes, el cliente jamás te va a mandar un mensaje de, oye, gracias, no te va a ir a ver a tu empresa, oye, muchas gracias, me diste más, no, jamás. Pero si al cliente le das 1 kilowatt menos, uno al mes, se arma un problema muy, muy grande. Y eso, pues ustedes como integradores sabrán sobre todo, pues esa parte de lo que son temas como sensibles, ¿no? Aquí no sé si alguien quiera participar, dejando aquí en el chat, en el área de preguntas, o quiera contarnos alguna anécdota que ha tenido sobre todo con la instalación de módulos fotovoltaicos, temas de estructura, maniobrabilidad. ¿Sí? No sé si alguien quiera compartirnos alguna experiencia, con gusto pueden levantar la mano ahí pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono con todo gusto. ¿Sí? Luis. Para cerrar un poquito, porque se veía un poquito borrosa cuando la mostré, esta es una celda de generación anterior, se las quería mostrar para que espero que se alcance a ver bien, porque se refleja un poquito en mi computadora, pero aquí está. Es una generación anterior y vean toda la parte de corrosión que tiene, ¿no? Ya es una celda obviamente vieja y bueno, la utilidad era meramente estética. Pero lo más importante es que sepan que nosotros la degradación la cuidamos mucho, porque hacemos, además del tratamiento de boro, un dopaje de galio, y eso hace que sea más resistente y tenga menos degradación la celda. Por ahí vi una pregunta, Cristian. Sí, tenemos a Jorge.
Israel. Vamos a abrirle para que nos cuente un poquillo y hacerlo más dinámico ahí. ¿Va? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno. Parece que no está su No tiene activado audio. el audio. Bueno, lo dejamos ahí por si puede activar el audio. De todos modos ya tiene permiso ahí para ingresar. Luis, nos comenta Ana a un tema complicadillo ahí que veo. El tema de muestras de celdas para ver a los clientes. No sé cómo veas esa parte. Sí, yo lo veo un poquito complicado. Déjame revisar qué podemos hacer, porque la verdad, fue un obsequio. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Creo que también es muy importante que los instaladores pues tengan a la mano un ejemplo de este tipo, ¿no? Que sea más vívido, ¿no? Y que puedan tenerlo. Voy a hacer lo posible por tenerlo. Ok, sí, bueno, parece que Jorge no puede activar el micrófono. Si gustas, Jorge, mandarnos la respuesta como tú quieras. Sí, mandarnos ahí la pregunta, algo. Entonces, y lo vemos. ¿Va? ¿Alguien más que quiera participar? De verdad, sin pena, ¿eh? Sin pena, no pasa nada. No pasa nada, nada más estamos en vivo, y va a quedar como para la posteridad, ¿verdad? Pero con todo gusto tenemos la apertura para presentar, para resolver algunas dudas o, ¿por qué no? También interactuar en la parte de anécdotas, ¿no? Que creo que realmente esas anécdotas son las que nos ayudan mucho con la experiencia sobre todo. Bueno, me parece que nadie quiere platicar un poquillo ahí. Nada más, pues bueno, nos restaría comentarles un poco el, el tema de, en caso de que tengan realmente alguna duda, ¿sí? Duda, o incertidumbre con algún proyecto, con todo confianza, acérquense por favor al área de ingeniería de Solar Center. La idea de esto es pues, poderlos ayudar, poderlos asesorar para que se asegure siempre la funcionalidad de su proyecto, ¿no? Y con todo gusto, en caso de que se necesite, pues contamos con el apoyo aquí de Luis como parte de Longi para que pues, nos puedan guiar, ¿sí? Claro. Y yo sé que es como, suena mucho como disco rayado, sí, pero por favor no olviden en todos los que son componentes, paneles, inversores, microinversores, por favor lean los manuales, ¿va? Leer los manuales realmente lo van a ver ustedes reflejado directamente en costos, ¿sí? Porque sabemos que cada vuelta al sitio de instalación, pues realmente es un tema, ¿no? Es invertir dinero, invertir tiempo, es complicado. Igual como comenta Luis, pues por experiencia, yo también instalé, estuve varios años ahí instalando y luego pues estar en el sol ahí buscando la falla, está algo complicado. ¿Va? Luis, muchísimas gracias. Me parece que son toda la parte de dudas que tenemos. ¿Sí? Te agradezco mucho y le agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de conectarse, de tomar esta capacitación un poquito de Longi. Y pues nos vemos la siguiente semana para otro webinar de Solar Center. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y que pasen excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego. Bye.